Ya está en nuestros estudios el senador Armando Trasferri, quien es también candidato, obviamente, como convencional constituyente. Senador, bienvenido, un gusto recibirlo, un placer. Y bueno, por esta línea, ¿no? Reformista constitucional también en esta oportunidad, Pipi, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y el espacio que nos dan. Bien. Decíamos, con esta reforma de la Constitución, que la gente no está muy informada, que tiene algunas informaciones muy escuetas, se habla de los periodos de gobierno, del primer periodo después de una renovación más de 8 años, pero bueno, es más profundo, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, creo que lamentablemente hay mucha discusión y poca difusión. O sea, la mayoría de la sociedad santafesina no está enterada de qué se vota y qué se va a reformar, y hasta dónde acotó la ley, acotó la discusión dentro de la reforma, qué artículos se pueden llegar a reformar. Pero bueno, es lo que tenemos, lo ha decidido una minoría, porque si bien es mayoría legislativa, pero es una minoría dentro de la sociedad. No se discutió con las universidades, no se discutió con las instituciones intermedias, pero bueno, es lo que tenemos y bueno, bien, acá estamos. ¿Era tiempo de esto? ¿Es tiempo de esto? A ver, eso es relativo, porque si no, nunca es tiempo, ¿viste? Claro, ya hace 60 años que venimos y nunca logró. Que creo que sí se necesitó más discusión y más consenso, pero bueno, ya está, ahora hay que enfrentar esta reforma. Dentro de la campaña hubo invitaciones a debate, a debatir ideas de la reforma. Sí, yo fui partidario siempre de que los que nos postulamos como convencionales constituyentes del departamento deberíamos haber hecho un debate de frente a la sociedad para poder sostener en ese debate lo que estamos proponiendo, porque si no, las palabras quedan y en realidad no siempre se cumple después con lo que se promete en una campaña electoral. Entonces es muy bueno el debate porque te da la posibilidad de que tu oponente circunstancial pueda decir, bueno, cómo lo vas a llevar adelante o cómo lo vas a concretar. Armando, ¿hay zonas grises en esta reforma que se plantea? Sí, yo creo que esta reforma tiene, como todas las reformas que yo conozco desde la reforma de Menem a esta parte, todas han tenido como objetivo la reelección del gobernador. La reelección. Nosotros estamos de acuerdo con que el gobernador debe ser reelecto, lo mismo que los intendentes, los presidentes comunales, pero solamente 2 periodos, no más. O sea, que quien es 2 periodos senador o 2 periodos de intendente o 2 periodos gobernador no puede volver a repetir. Eso sería lo... Esa es la postura que tenemos desde el justicialismo. Bien. ¿Y esto se plantea en esta reforma? Lo vamos a plantear, claro. Sí, por supuesto. Sí. Está habilitado para plantearlo. Yo recordaba que Lipchi decía después de terminado el periodo. Es que nosotros juramos por esta Constitución, o sea, no podríamos... ingresar, el gobernador no podría ser reelecto en el 2027 porque, hay que respetar la Constitución actual. La vigente va a ser para el próximo periodo. Para el próximo periodo. Exacto. Bien, eso es uno de los puntos a tener en cuenta también. ¿Autonomías de municipios y comunas? Bueno, las autonomías son relativas. Yo no creo que no pueda haber una autonomía plena para todos los municipios porque hay municipios que son inviables. A ver, ¿cómo hace una comuna de 2.000 habitantes o cómo hace un municipio como Fray Luis Beltrán para tener una autonomía? ¿A qué denominan autonomía? Porque cuando vos vas a una autonomía tenés que darle autonomía en la seguridad, en la educación, en la salud y por supuesto los recursos para enfrentarlas. Parece que es un título muy generalizado, pero es imposible de poner en práctica. Vos podés darle una autonomía plena a Rosario, podés darle una autonomía plena a Santa Fe, quizás Venado Tuerto, quizás Reconquista, quizás Rafaela, pero saliéndote de esas ciudades, las demás ciudades no pueden realmente llevar adelante una autonomía plena. Senador, 2 temas en los cuales siempre se lo ha involucrado, el tema de la Corte Suprema de Justicia, de los jueces, y también el tema de los fueros parlamentarios. Los fueros parlamentarios es una decisión política de cada uno de nosotros. Yo hace 2 años, ya va a ser en septiembre, que yo pedí que la Cámara me saque los fueros y estoy sin fuero. O sea, es relativo. De todas maneras, la mayoría de las provincias tienen un fuero semipleno, o sea, te protege para las detenciones arbitrarias. O sea, y esto me parece que es interesante porque si no, podés operar sobre las decisiones que tenga un legislador, y el legislador tiene que tener la posibilidad de poder expresarse libremente dentro de la Cámara, en el recinto, en las discusiones parlamentarias.
debe tener libre pensamiento y decisión sobre determinados proyectos de ley y no que te puedan presionar porque no tenés esa posibilidad de expresarte, ¿no? Y con el tema de jueces, designación de jueces. Y a ver, si yo me llevo por lo que hizo el gobierno actual, designó jueces que habían rendido mal en los concursos. Si la potestad sigue siendo del gobernador, a ver, nosotros tenemos el último caso sobre los jueces que se determinó que vayan a la Cámara de Persecución Penal. De los 3 que hoy son jueces, 2 de ellos habían rendido mal el escrito, que es anónimo, con lo cual automáticamente no podían pasar al oral. Y sin embargo hicieron un recurso de reconsideración, claro. El gobernador lo aprobó y no solamente quedó ahí, después le dio la posibilidad de que, y hoy son jueces. Entonces la verdad que yo creo que la designación de los jueces debe ser más independiente, tiene que haber un consejo de la magistratura, tiene que haber una revocatoria de mandato, me parece que no puede quedar, si no se rompe el equilibrio en la división de poderes. Por eso claro. La democracia es tan sabia cuando mantiene el equilibrio entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Hoy estamos teniendo un poder judicial, en las últimas cosas que hemos visto, que tiene que responder al ejecutivo. Eso es preocupante. Claro. Senador, aparece la figura del supuesto caso de llegar a esto, de un ministro que coordinaría los poderes, desde el legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Cuál es un poco esa mirada? La verdad que no la entiendo. No la entiendo porque también me parece que es fundamental mantener la división de poderes para que haya una democracia plena. Claro. Si no hay una democracia condicionada, tiene que, o sea, en el mundo, esto no lo inventamos nosotros, tiene que ver con la historia de la humanidad, la necesidad de que haya un equilibrio de poderes, que sea independiente del poder ejecutivo, del poder judicial y del poder legislativo. Si no nos pasa esto, si tenemos un poder legislativo que es obsecuente con el gobierno claro. de turno, se rompe el equilibrio. Pasó con la ley que se sancionó, incluso violando la Constitución. Fíjate, los que más quieren reformar la Constitución violaron la Constitución con la ley, porque la Constitución habla muy claro que de reformarse la Constitución debería elegirse por lista única de 69 convencionales constituyentes, garantizando un convencional por departamento. Bueno, el gobierno que hizo con esta ley desdobló 19 por un lado, 1 por departamento, porque tiene hoy 14 senadores, con lo cual se está prácticamente asegurando 14 convencionales constituyentes y 50 por lista única. Con lo cual es una travesura electoral. Mira, ahí está el análisis, ¿no? Por eso es bueno el debate. Senador, otro de los temas también que nos interesaba abordar tiene que ver con la unicameral. Hemos escuchado algunos espacios que plantean tener una sola cámara, ¿no? Unir senadores y diputados. Lamentablemente no se va a poder discutir porque no quedó dentro de los temas habilitados por eso digo, tendría que ser de libre, no puede condicionar los temas, porque la verdad yo estoy dispuesto a discutir la unicameralidad. Y creo que la sociedad necesita que se discuta la unicameralidad, si es mejor o no. Córdoba lo tiene, ¿no? Córdoba lo tiene. Sí. Y la funcionalidad es óptima. A ver, tiene sus pros y sus contras como la bicameralidad, por eso es bueno discutirlo. Claro. Y quizás podamos... Porque muchos decían, perdíamos la autonomía de las regiones, qué sé yo, la representatividad de las regiones, de los pueblos. Porque también se podría hacer una unicameralidad que arranque con 3 senadores, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, y estén todas las regiones representadas. Bien. ¿Por qué no? Armando, venimos un poco a los tópicos de la región, temas, los saco ya de contexto de reforma y digo el tema que nos atraviesan, la obra pública, esta sintonía entre nación y provincia, ¿cómo se está viviendo esto? Digo, la ruta otra vez. A ver, a mí me preocupa muchísimo la desintonía o los desacuerdos que hay entre nación y provincia, pero en realidad más me preocupa la desintonía que hay de provincia con municipios. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo una gran discriminación, y que es una cuestión que tenemos que plantear en la Constitución porque los recursos que administra el gobernador son recursos de todos los santafesinos, no son recursos propios que él puede disponer como se le antoja. Y en la actualidad, de acuerdo a los registros las mismas publicaciones que hace el gobierno provincial, el 40% de la población de nuestro departamento ha sido beneficiada en contra del otro 60%. Si uno va a los registros que publica la provincia, de cada 10.000 millones de pesos que llegaron al departamento de San Lorenzo,
9.200 se distribuyeron en los municipios que son del mismo signo político que el gobernador y solamente 800 millones, el 8%, en los demás municipios. Esto no nos tiene que pasar. Esto genera divisiones, claro, y genera una discriminación que es la misma que se está quejando el gobierno provincial del Nacional. Digo, oh, caramba, no hagamos lo que de lo nos gusta que nos hagan, porque aparte no corresponde en un sistema democrático. Premios y castigos ahí, ¿no? O te disciplino o hago lo que yo quiero si vos no estás conmigo, pero se está discriminando a toda una comunidad. El caso de Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Puerto San Martín, Carcarañá. ¿La obra pública la llevará la provincia adelante si Nación hace oído sordo? Creo que tiene los recursos necesarios para tiene los recursos, sí. Pero que también, porque está bien administrada, esto hay que decirlo, pero también les pedimos al gobernador que dé instrucción a sus ministros que sea realmente una distribución justa y equitativa para todos los habitantes de la provincia de Santa Fe. Bien, senador, también, bueno, tomando contacto, el caso de llegar, digo, hoy es Raimundo y usted, ¿no? Están ahí. Somos los dos que más posibilidades tenemos. Bien, ¿ha tenido posibilidad de algún debate con él, de algún cruce? No, aparte, bueno, pensamos distinto, o sea, yo estoy para defender a los ciudadanos y ciudadanas del departamento de San Lorenzo como lo hago desde la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque yo tengo claro que si los que me votan para que yo sea su voz en esa discusión sobre la reforma. Raimundo tiene jefe, que es el gobernador, él va a ir a levantar la mano por lo que el gobernador le pida. Por ejemplo, yo con la reforma de la caja de jubilaciones que afectó tanto al sector docente, a todo el sector público, yo no estuve de acuerdo, porque había otras alternativas. En lugar de hacerle pagar el déficit de la caja a los trabajadores, había que discutir con la Nación que le devuelva, que le pague lo que le debe la Nación, como lo hizo en su momento Bey y como hizo después el gobernador Wiener. Mire, cuando votamos la reforma de la caja de jubilaciones, Nación le debe a provincia 870.000 millones de pesos en concepto de la caja de jubilaciones. Eso es el equivalente a 2 años de déficit de la caja. Claro, es más difícil pelearse con el más poderoso en pleno apogeo, con niveles de aceptación de más del 60%, como tenía en ese momento Milei. Es más fácil aplicar las mayorías automáticas en la Cámara, sacar una ley y no solamente descontarle y ampliarle la edad jubilatoria a los empleados públicos, sino también a los jubilados. Claro. Hasta tomándonos el pelo, como yo le dije, no podemos poner aporte solidario cuando se lo estás exigiendo a un jubilado por la ley. Tema docente, los docentes muy enojados. A ver, más que enojado, en la reforma de la Constitución hay que dejar claro que sea quien sea el gobernador, nos garantice una educación de calidad. Y para tener una educación de calidad hay que tener infraestructura, hay que tener las escuelas en condición y la cantidad de escuelas necesarias. Para eso hay que disponer recursos y que quede consagrado con la Constitución. Y también hay que tener sueldos acordes. Hoy un docente no puede subsistir, está debajo de la línea de pobreza con los sueldos que tiene. Y trabajando a veces hasta en 2 escuelas distintas. Y esto hay que decirlo porque es así. Entonces hay que generar un sistema de retribución en función de la responsabilidad. Estamos hablando de quienes educan y forman a nuestros hijos y a la próxima generación que va a tener la conducción de esta provincia, de los municipios. Entonces debemos garantizarle sueldos acorde a la responsabilidad que tiene un docente y no enfrentar al docente con el padre. Un gobernante tiene que unir a la comunidad, no tiene que dividirla. Esto de dividir y reinarás ya pasó de moda. Hoy tenés que unir y tenés que trabajar en ese sentido. Bien. Yo quiero ser convencional constituyente para defender los derechos de los trabajadores. No puede ser que cierre DAO y el Estado esté ausente y no esté siendo por lo menos el mediador entre la empresa y los trabajadores. Tenemos los problemas de Vicentín, no puede ser que el gobierno nos conteste que no tenemos un gobierno comunista. No, yo no pretendo un gobierno comunista, yo pretendo un gobierno democrático, pero ante problemas como los que estamos viviendo, sea parte de la solución, no que se desentienda. Lo mismo nos pasa con los empleados viales, mirá, habla el ministro, mi amigo conocido, el ministro de Infraestructura, habla de que bajaron los costos de las licitaciones de la obra pública. ¿Sabe quién está llevando adelante la autopista, la tercera vía de la autopista? Una empresa de Buenos Aires, no respetando los convenios laborales. Más del 50% de los trabajadores vienen de otras provincias. Esto genera desempleo, genera problemas en la economía regional
Y a su vez, cuando se fueron a quejar al Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Trabajo le respondieron que no podían actuar porque el comitente es la provincia. Bueno, esas son las cuestiones que nosotros tenemos que discutir en la Convención Constituyente, garantizar los derechos que tanto, la verdad, tantos años y tanto sacrificio le costó Bien. a la clase trabajadora, sea del gremio que sea. Bien, senador, por último, llegando a ser convencional constituyente, deja el Senado, sigue trabajando como senador. No, ¿Cuál sería el nosotros, proyecto? nosotros, a ver, yo tengo mandato hasta el 2027. Sí. La convención está acordada por ley Claro, que después. en 60 días podamos definir los temas a reformar. Bien. Lo que yo no estoy de acuerdo es que sea cerrada. ¿Por qué? Porque seguramente hay muchas más propuestas para hacer Bien. superadoras y no se reforma todos los días una constitución. Exacto, Pasaron exacto. 60 años para llevar adelante una reforma. Claro. Debería ser una reforma que realmente le sirva a la gente, ¿no? Para Sí. los dirigentes. Y esta reforma apunta exclusivamente a la reelección del gobernador, cosa que no estamos de acuerdo, no estamos en Claro, contra, quiero claro. que quede claro. Ahora, ya que hacemos la reforma después de 60 años, ocupémonos de los problemas que aquejan a la gente, que son la educación, la salud, la seguridad. La seguridad, hay dos tipos de seguridad, una la que tiene Rosario con el Plan Bandera, donde vos tenés personal de prefectura, personal de gendarmería, personal de fuerzas federales y personal policial de la provincia. ¿Qué pasa? Presionamos ahí el delito donde se corre a Roldán, se corre a Capitán Bermúdez. Entonces hay que tener un plan regional y garantizar en la Constitución que vos tenés que tener la misma seguridad que tiene un habitante de Rosario o de cualquier lugar de la provincia de Santa Fe.